Hola, buenas noches. Vamos a hablar del caso de Rosa Elvira Celi ocurrido en Bogotá en el 2022. Este caso causó revuelo la opinión pública y en el marco jurídico. Tuvo un gran impacto. El responsable, Javier Velasco, fue condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado y otros delitos conexos. Este caso generó gran impacto social porque visibilizó la violencia de género y llevó a reformas legales en materia de feminicidio en Colombia. Este caso nos muestra cómo las penas privativas de la libertad son la respuesta principal frente a delitos graves contra la vida. Sin embargo, se complementan con penas restrictivas, derechos y asesorías, no buscando solo castigar, sino también proteger a la sociedad y a las víctimas de las clases de penas aplicables en estos casos. Digamos que las clases de penas, en este caso tan grave como el homicidio, son privarle de la libertad a la persona o, o al, o al implicado. Penas restrictivas como prohibirle participar en actividades públicas, como procesar o hacer actividades de derechos de derechos que puedan de derechos que puedan decirse públicos. Eh, los mecanismos sustantivos de la pena, incluso en delitos graves existen mecanismos sustantivos, aunque en su aplicación son muy limitados. La suspensión condicional de la ejecución de la pena no aplicable, en este caso por la gravedad de la extensión de la condena. La libertad condicional podría solicitarse tras cumplir las 3/5 partes de la pena. El homicidio agravado es muy difícil que esto prospere. La extinción penal la extinción penal por prescripción o por amnistía o por indulto, en estos casos tampoco aplicarían por la gravedad del delito. La reparación integral se puede exigir como parte de la responsabilidad civil, pero no extingue la pena ni ni el homicidio por completo. Las medidas de seguridad que aplican son inimputables. Digamos, sería a personas con enfermedades mentales o por otro tipo de delitos. En este caso, el autor fue imputable, por lo que no procede ningún tipo de medidas de seguridad. Entonces, la condena se da por hecho. Digamos que la extinción de la sanción penal puede extinguirse por cumplimiento de las 3/5 partes, por prescripción de la condena, por un indulto, por amnistía en delitos, pero en este caso no, porque el delito fue un delito muy grave. O otro caso en el que se puede extinguir la pena es la muerte del condenado. La responsabilidad civil derivada del delito, pues además de la sanción penal, y responder civilmente como indemnizar a la familia por los perjuicios causados, digamos, porque la familia, si el fallecido es la persona que responde por la familia, entonces dejan de recibirse pues los ingresos, más los perjuicios morales por el daño a los familiares, deja el hogar de recibir, digamos, lo que llamamos el lucro, porque son las personas o estas personas dependen de ese, de ese fallecido, el daño emergente, que es lo que se deriva pues después del crimen, y todo esto que se deriva en estos casos. En conclusión, el caso de Rosa Elvira Celi, que fue la víctima principal, digamos, se complementa con restricciones y derechos y la responsabilidad civil. Los mecanismos sustantivos de la pena y las medidas de seguridad no aplican en este caso por la gravedad del hecho.